Hola, soy Tatiana Franco y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vos Podés, el podcast. Lo que les voy a contar a continuación me sucedió a mí y ocurrió de una manera muy inesperada porque en realidad jamás pensé que recibiría ese mensaje que me enviaron y muchísimo menos después de tanto tiempo. Pero antes de contarles exactamente lo que pasó, tengo que devolverme un poquitico en el tiempo para que entiendan bien el cuento. Hace muchos años, cuando vivía en Cali y soñaba con entrar a trabajar en televisión, pasé por unos procesos muy largos hasta por fin lograrlo. Resulta que allá las oportunidades en los medios de comunicación eran bastante reducidas, teniendo en cuenta que habían muy poquitos canales de televisión, así que ya se imaginarán lo complicado que era conseguir una oportunidad laboral, sobre todo en el caso mío que soñaba con pertenecer al canal regional, es decir, al canal más importante del Valle del Cauca, pues ya había hecho pinitos en canalitos más pequeños, canales regionales, canales locales, y sentía que ya era momento de crecer y de evolucionar más. El cuento es que, como les digo, se me metió en la cabeza hacer parte de ese canal. Yo soñaba con trabajar en el canal regional. Y como no era nada fácil, tuve que literal hacer cuanto casting se me atravesara por delante. Y ustedes no me lo van a creer, pero yo tenía casi que unos informantes que trabajaban adentro del canal y me iban avisando cuando había alguna vacante o un proyecto nuevo y yo inmediatamente corría como loca a buscar la oportunidad de por lo menos ser evaluada, de que me hicieran un casting, una entrevista o lo que fuera para entrar a trabajar ahí. En fin, en ese plan se me fueron muchísimos años porque les juro que fueron muchos años persiguiendo ese sueño, hasta que un buen día se me abrieron las puertas en el programa más importante de las tardes. Vean, ustedes no saben la emoción que yo sentí cuando después de tanto insistir, persistir, hacer casting, rogar, hacer fila, entrevistas y demás, por fin se me había dado la oportunidad con decirles que yo creía que estaba soñando y la noche anterior a mi primer día de trabajo, ¿ustedes qué creen? Obviamente no dormí. Y aquí es donde se pone buena la cosa porque ese día fue todo un show. Primero que todo, yo estaba hecha un manojo de nervios, aunque ya tenía una mediana experiencia, pero es que, a ver, yo venía de canalitos locales, pequeños, y esto ya era un estudio de grabación con toda la tecnología, entonces era obviamente otro voltaje para mí. Adicionalmente a esto no conocía prácticamente a nadie, todos mis compañeros eran nuevos y ya ustedes saben que encajar en un equipo de buenas a primeras no es nada fácil, sobre todo en televisión donde hay tanta competencia, y que este programa no era la excepción, era presentado por mujeres, así que bueno, ya se imaginarán. Y mi historia tiene que ver precisamente con una mujer, una presentadora, para ser exactos. Resulta que en ese entonces en el programa trabajaba una niña, bueno, en realidad eran dos, pero les voy a hablar de una en particular. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que llegan nuevos a un lugar de trabajo y de una notan la energía pesada con alguien. Bueno, pues esto me sucedió a mí con ella. Yo sentí desde el primer instante que no le caí en gracia y me parecía muy curioso porque ella era cristiana. Y con esto no la estoy juzgando ni estoy diciendo que por sus creencias tenía que ser perfecta, para nada, pero es inevitable para mí mencionar este tema porque recuerdo que ella era muy repetitiva hablando de Dios. Esto era un tema en la boca de ella día y noche y yo notaba que dentro del equipo de trabajo ella tenía una buena imagen, sobre todo por esta parte espiritual, y pues era una mujer que a donde llegaba, como les digo, mencionaba a Dios, procuraba tenerlo presente en su día a día, así era que lo hacía ver, entonces era muy reconocida por eso. Y por eso es que lo tengo que mencionar. Y digo también que me parecía muy curioso porque yo veía muy incoherente que una mujer que profesaba el amor de Dios con todo el mundo, pues tuviera esa actitud como tan pesada conmigo sin conocerme. Y es que la cosa no paró ahí. Los pocos días que yo estuve en el programa, porque en realidad fueron pocos, después les contaré, yo notaba como ella me rechazaba y además hablaba muy mal de mí con las personas del equipo. Y ustedes no saben lo difícil que fue para mí porque uno espera ser bien recibido en un círculo de trabajo y yo estaba nueva, estaba nerviosa, estaba empezando un proceso, además esto era un gran sueño y sentirla a ella como obstáculo con ese ambiente denso, la verdad es que no me hacía tan chévere los días. Con decirles que ella logró influir tanto en su entorno que en menos de 2 semanas me despidieron sin justa causa. En fin, yo no voy a maquillarles más el cuento, esta mujer me hizo el cajón hasta que logró que me sacaran. Y les cuento esto porque para mí fue una experiencia muy dolorosa, porque tal y como se los comenté al principio,
principio, estar ahí era uno de mis más grandes sueños. Así que ya se imaginarán lo duro que me dio salir de ese programa, que no alcancé ni a despertar del sueño en el que estaba y ya me habían sacado. Y créanme que esto para mí fue un golpe muy duro, no solo para los sentimientos, sino también para el ego, porque obviamente se trataba de una oportunidad donde uno se da a conocer, lo reconocen, y para mí era difícil decirle a la gente que todo eso que había soñado y que por fin se me había dado, pues ya no iba más, que ya no iba a salir más en pantalla. En fin, todo un drama. Pero resulta que el tiempo pasa y el mundo da muchas vueltas y a veces esas vueltas son demasiado inesperadas. Como es natural, yo dejé el tema del programa así, superé la tusa, le eché tierrita al tema y seguí con mi vida. No les niego que duré un par de meses acordándome de la embarrada de esta mujer, pero con el pasar de los días y de los meses y de los años, todo se me fue olvidando y la cosa murió ahí. Y bueno, más adelante la vida, gracias a Dios, me presentó oportunidades en otros canales, en un canal nacional. Entonces ya ese tema estaba superadísimo, o por lo menos así lo pensaba yo. Y aquí es donde se pone mejor la cosa, porque como les digo, el tiempo pasa, uno va dejando atrás algunas cosas, pero fíjense que exactamente hace menos de un año yo me encontraba de paseo con unas amigas y de repente me puse a revisar mis mensajes internos de Instagram cuando por allá voy viendo que me había escrito una persona con el mismo nombre y apellido de la mujer que les he venido mencionando. Oigan, bastó con leer ese nombre para que mi cerebro hiciera cortocircuito y se devolviera a más de 10 años atrás, que fue más o menos cuando ocurrió todo este acontecimiento. Yo inmediatamente abrí el mensaje. Vean, les digo que yo hasta temblé. Ustedes no saben la sorpresa que me llevé cuando me encuentro con un texto, un escrito larguísimo, una pastoral, y efectivamente sí se trataba de esta niña, porque miré la foto, y que ya no era tan niña además, sino toda una mujer hecha y derecha, y todo el discurso que me había enviado era para pedirme perdón. Así como lo escuchan, ella me estaba pidiendo perdón. Increíblemente, y sin yo haberme dado cuenta, ella había sido totalmente consciente de sus actos. Yo creía que no, pero miren que sí. Es decir, ella se acordaba de los malos ratos que me hizo pasar en ese canal. Y miren lo bonito de todo esto, y es que ¿quién iba a pensar que después de tantos años ella se hubiera atrevido a buscarme? Y esto fue realmente inesperado para mí. Como les digo, era un mensaje larguísimo en el que además de saludarme, me contaba con lujo de detalles y además reconocía que me había lastimado en ese entonces. Yo, como les digo, no me esperaba esto y me sorprendió gratamente leer su texto pidiéndome que la perdonara porque ella sabía lo mucho que me había afectado su comportamiento. Y fíjense que cuando leí esto ocurrió algo extraño en mí y fue como si la historia y ese pequeño dolor se hubiera revivido en mí. Claramente ya no me lastimaba ni nada, pero sí recordaba intacto ese dolor, esa tristeza, toda esa sensación que tuve cuando fui sacada literalmente como un perro de ese canal de televisión. Y eso quería decir que aunque yo no lo quería aceptar, había algo pequeñito dentro de mí que no había sanado. Y fíjense que eso pasa mucho. Uno a veces deja pasar cosas que le duelen y les echa tierrita, como hice yo, y sigue caminando por ahí, pero resulta que esa tierrita no sirve de nada cuando el muerto no está muerto, sino que está herido. ¿Qué quiero decir con esto? Que de nada sirve hacernos los locos con una situación y seguir avanzando y avanzando sin sanarla, porque sí o sí eso va a quedar ahí generándonos un peso innecesario. Y eso me pasó a mí. Yo juraba y estaba convencida de que el tema era superado, pero resulta que no, porque yo no había perdonado a esta mujer. Simplemente había enterrado el tema, lo había dejado pasar, pero con heridas abiertas. Y la única forma de sanarlas era confrontando la situación y perdonando. Y ojo, porque yo estuve de buenas, ¿no? No en todos los casos se corre con la misma suerte de que la persona que te lastimó te busque para pedirte perdón. También puede suceder que esa persona nunca aparezca, pero no por eso vamos a dejar esa herida abierta. Para poder avanzar necesitamos perdonar y eso es algo personal. Eso es algo que simplemente tenemos que hacer de corazón, así nos busquen o no, porque así como lo he dicho en otros episodios, el perdón es un regalo para quien lo da y no para quien lo pide. O sea que el perdón es un regalo para nosotros mismos, pues nos liberamos de una carga y una angustia con la que no debemos andar jamás. En mi caso, como les digo, corrí con suerte, no solo porque esta mujer abrió su corazón de una manera muy noble y me reconoció sus errores, lo cual agradezco muchísimo, sino porque también trajo a mi memoria un episodio que yo había borrado de manera
temporal, pero resulta que estaba ahí, clavado en el fondo de mi casetera. Y yo creo que muchos de nosotros pasamos por eso. No solamente le echamos tierrita a las cosas, sino que le pasamos el borrador, pero es un borrador que no es permanente. Y la única forma de borrar un episodio doloroso de manera definitiva es sanando y perdonando. De lo contrario, estamos haciendo ahí un borrado temporal que tarde o temprano recordaremos con dolor. Y la verdad no hay nada más bonito, como en mi caso, que ir y librarnos de esas cargas pesadas. Y eso fue lo que sucedió conmigo esa noche. Yo le respondí, obviamente, que la perdonaba y de paso le agradecí por ese gesto que tuvo conmigo. Yo sé que eso no es nada fácil y no saben cómo descansé y de paso sonreí y hasta dormí buenísimo por haber vivido algo tan particular e inesperado. Créanme que me quedé pensando que nunca es tarde para pedir perdón o perdonar. Y esta mujer sin duda me dejó callada, porque es muy difícil, no es nada fácil salir a buscar a una persona después de tantos años, además que uno sabe que la lastimó, sobre todo porque uno no tiene ni idea cómo va a responder. Pero bueno, este caso llegó a feliz término y estoy segura que no solo mi corazón, sino también el de ella, quedaron livianos por esa noche. La moraleja entonces es que el perdón libera y permite que uno vaya por la vida sin cargas pesadas que además son innecesarias. ¿Qué tal si escudriñamos un poquitico nuestro pasado y revisamos qué cosita por ahí tenemos sin perdonar? ¿O a qué acontecimiento le echamos tierrita temporal, pero resulta que el dolorcito sigue ahí, latente? Ahí les dejo la consigna para que vean que nunca es tarde para dar el paso, ya sea que ustedes sean los lastimados o los que lastimaron, pero en cualquiera de los casos el perdón será sanador. Espero esta experiencia cortica pero sustanciosa les sirva de ejemplo y se motiven a dar un paso que de pronto por miedo a la reacción de la otra persona no han sido capaces de dar. Llamen, busquen, escriban y perdonen. Créanme que la sensación después de hacerlo es maravillosa. Ahí si les va bien con el plan me cuentan. No tengo duda que llegarán con buenas noticias.